Las pesadillas de la carretera. Historia escrita y adaptada por Eduardo Liñán. Mi primer turno en la tranquila estación de servicio estaba programado para la noche. Aunque la actividad era constante durante las primeras horas, después de la medianoche la afluencia de clientes y transportes disminuía. Nos encontrábamos en la penumbra de un lugar que a primera vista parecía sereno. Había entrado a este lugar como despachador y no era un trabajo difícil, pero sí bastante extenuante. Las horas pasaban lentamente mientras esperábamos que los autos ocasionales se detuvieran para repostar combustible. Durante esos momentos de relativa calma, mis compañeros veteranos en el turno nocturno comenzaron a compartir historias y rumores acerca de la zona de la carretera Laredo. Con una taza de café en la mano, nos reunimos en la pequeña área de descanso de la estación. Esta se encontraba iluminada únicamente por la tenue luz de las farolas. Entre risas y bostezos, las conversaciones se tornaron más sombrías cuando alguien mencionó las leyendas locales. Se decía que en esa carretera en las noches y madrugadas acechaban criaturas extrañas, criaturas que provocaban accidentes y tragedias. Las historias variaban, pero todas compartían un elemento en común: fallas mecánicas repentinas en la oscura presencia de seres que emergen en la penumbra para desencadenar caos. Algunos hablaban de criaturas con garras y ojos brillantes, mientras que otros describían formas indescriptibles, cosas que desafiaban cualquier explicación racional. Pero todos coincidían en que algo inusual y aterrador acechaba en la carretera a Laredo. Mis compañeros con la experiencia de muchas noches en este lugar compartían anécdotas y testimonios de conductores, personas que habían pasado por la estación relatando encuentros cercanos con lo inexplicable. A medida que las horas avanzaban, la estación de servicio se transformaba en un foro de historias de terror y especulaciones. Aunque inicialmente tomé estos relatos con escepticismo, la quietud de la noche y la oscura vastedad de la carretera comenzaron a teñir mis pensamientos con una inquietud creciente. Mientras continuábamos con nuestras conversaciones, no podía evitar mirar hacia la extensión de la carretera. Me preguntaba si acaso detrás de la serenidad aparente se estaban ocultando verdades horribles que solamente se revelan en las noches más oscuras y silenciosas. Noches como justamente en la cual me encontraba. Ese momento en que me hipnotizó la interminable oscuridad, y mientras esta nos abrazaba, el murmullo de los autos iba disminuyendo. Uno de los despachadores, el que tenía más tiempo trabajando ahí, llegó y sonó la conversación. Comenzó a hablar sobre las criaturas de la carretera de Laredo. Alguien mencionó que, según rumores locales, estas no solamente provocaban accidentes mortales, sino que también atacaban directamente a los conductores después de que sus vehículos averiaban. No sabían de qué manera o de qué forma esto pasaba, pero siempre que la gente llegaba con sus caras asustadas y diciendo que los habían atacado, no sé de qué manera o de qué forma esto pasaba, pero siempre llegaba gente con sus caras asustadas y diciendo que los habían atacado. Cuando escuchaba sus testimonios, lo común eran las fallas mecánicas. Sus palabras resonaron en el aire silencioso de la estación. Se contaban innumerables casos misteriosos en los que los conductores, víctimas de fallas mecánicas, habían salido de sus vehículos para investigar. Pero luego de esto eran atacados por presencias indescifrables, sombras que emergían de pronto de la carretera. Era como si supieran cuando estás más vulnerable, decía otro compañero con sus ojos reflejando una mezcla de incredulidad y temor. El viejo despachador, con su mirada experimentada y arrugas que contaban historias, decidió compartir una anécdota que arrojó una nueva sombra de inquietud sobre la tranquila noche. Aunque tensa y con algo de incomodidad, pues de verdad me estaba poniendo nervioso de saber que algo me rodeaba en esos caminos durante las noches.
Nos instó a rodear el pequeño grupo y escuchar atentamente mientras relataba una historia que, según él, había ocurrido hace algunos años. Decía que algunos meses atrás una familia paró para cargar gasolina. Todo parecía estar normal. Se dirigían a la frontera como muchos lo hacen. Según su relato, la familia continuó su viaje después de cargar gasolina. Solamente que en algún punto en las oscuras carreteras hacia la frontera, su auto se terminó detuviendo inexplicablemente. Ante la desconcertante situación, la familia decidió revisar el vehículo. Estaban completamente ajenos a la oscura presencia que acechaba en las sombras. Y mientras el hombre revisaba el motor, algo emergió de la oscuridad. Mientras continuaba el anciano contando, sus ojos reflejaban la gravedad del relato. Se supo que eran criaturas como las que todos hemos escuchado. Atacaron el auto y a la familia en un frenesí de violencia. Los gritos inundaron la noche, pero nadie cercano pudo escucharlos hasta que era demasiado tarde. Solamente uno de los pequeños sobrevivió. Alcanzó a meterse en la cajuela del auto que esas cosas tiraron por una barranca no muy alta. Contó lo que había mirado las autoridades, pero nadie creyó, pues pensaban que en realidad se habían volcado, que los menores iban dormidos o soñando cosas. Pero nosotros que estamos aquí sabemos que no es cierto. Hay algo allá afuera, dijo el despachador con un tono serio. Este despachador describió cómo la familia, atónita y aterrada, había presenciado el horror mientras las criaturas asaltaban su vehículo. La impotencia y el terror se manifestaron en sus rostros, y la familia quedó marcada por una experiencia que desafiaba toda lógica y explicación. Después de eso, nadie volvió a ver a su familia, concluyó el anciano. El auto quedó abandonado en la carretera. Las autoridades solamente encontraron rastros de un violento encuentro. Dicen que esas criaturas no solo buscan vehículos varados, sino que a veces atacan directamente a quienes tienen la desdicha de cruzarse en su camino. La estación de servicio quedó envuelta en silencio después del relato. Dejó una huella de inquietud en el grupo de escuchas. Y entonces, sin esperarlo, llegó un hombre corriendo a la estación. Venía visiblemente alterado. Los gritos y pedimentos de ayuda rompieron la tranquilidad de la estación de servicio cuando un hombre asustado y herido se detuvo frente a nosotros. Su rostro palidecía y sus ojos mostraban un miedo profundo mientras gritaba pidiendo ayuda. Apenas podía mantenerse en pie. Sus ropas desgarradas y manchadas de sangre contaban una historia de terror. «Por favor, necesito ayuda», exclamó el hombre entre jadeos. Su voz temblorosa nos hizo levantarnos de nuestro asiento. Mientras el equipo de la estación se apresuraba a socorrerlo, el hombre comenzó a relatar su horrenda experiencia. Había sido atacado por unas criaturas a unos kilómetros de distancia. Seres horribles que lo sacaron del camino y destrozaron su vehículo, dejándolo con heridas visibles y una expresión de horror grabada en su rostro. El hombre manejaba tranquilo por la solitaria carretera. El ruido monótono de los neumáticos sobre el pavimento se mezclaba con el murmullo del viento. Todo era pacífico hasta que de repente un parpadeo inquietante oscureció el tablero del auto. Todas las luces se encendieron destellando de manera descontrolada, y luego en un instante se apagaron dejándolo sumergido en la oscuridad total. El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido distante de la criatura, que según sus rumores estaba acechando estas desoladas carreteras. Cuando salió del vehículo para revisar lo que podía haber causado la falla, la sensación de inquietud se apoderó de todos sus sentidos. Fue entonces cuando escuchó los susurros inquietantes que emergían de la oscuridad, y luego varias sombras de algo que se iba acercando, moviéndose con una agilidad que desafiaba cualquier explicación. Entre la penumbra de un pequeño barranco, una de estas criaturas se reveló lentamente.
En tanto las demás figuras se desvanecían en lo profundo de esta barranca. Es difícil describir su forma, como si estuvieran fuera de lugar o fuera de la realidad. Tenía extremidades alargadas y delgadas que se retorcían de manera antinatural y de forma imposible. Su piel parecía absorber luz, creando una negrura que se extendía más allá de su cuerpo. Las garras curvadas y amenazadoras se miraban desde sus extremidades, lista para desgarrar cualquier cosa que se interpusiera en su camino. Lo que más me asustó eran sus ojos, muy grandes y brillantes. Resplandecían con una malicia que enviaba escalofríos por mi espalda. No había pupila, solamente un fulgor enigmático que reflejaba la oscuridad interior de esta criatura que no debería existir. Mientras se deslizaba hacia mi delta en el barranco, cada movimiento era una promesa de horror y misterio, revelando la presencia de algo que no pertenecía a nuestro mundo. Y no entendía cómo es que estas cosas y las demás que parecía haber mirado estaban ahí al acecho. El mero vistazo a esta criatura provocaba tantas cosas, y lo llevó a querer escapar de todo eso. Con el corazón latiendo con fuerza, retrocediendo conscientemente de que estaba a merced de que algo le iba a provocar mucho dolor y sufrimiento. Con cada palabra la atmósfera en la estancia se volvía más tensa. El hombre continuó describiendo una lucha desesperada con una de estas criaturas horrendas. Un enfrentamiento que dejó cicatrices visibles en su cuerpo y alma. Tuve que luchar para escapar, dijo con su mirada perdida en el recuerdo. Fue como enfrentarse a algo que no debería existir. Mientras el personal de la estación le prestaba los primeros auxilios al hombre herido, las sombras y el presentimiento de que algo malo iba a ocurrir nos continuaba. Pero el viejo despachador solamente me miró y me tranquilizó. Me dijo que esas cosas solamente andaban en la llanura y el monte, en lo oculto, que solo era mala suerte toparse con ellas. O había motivo para que ciertas personas sufrieran de su acoso y por ende su muerte. El hombre había sobrevivido y eso era extraño. Casi nadie lo hacía. La historia de este hombre trajo consigo una realidad inquietante. Las criaturas que se ocultaban en la oscura carretera no eran leyendas o rumores. Eran presencias reales y peligrosas que acechaban en la penumbra, listas para cambiar la vida de aquellos que tenían la desdicha de cruzarse con su camino. Después de dar parte a las autoridades sobre el ataque de la criatura en la oscura carretera, el hombre fue atendido por personal médico y llevado de vuelta al lugar donde su vehículo había quedado varado. Los agentes estatales, sin embargo, parecían reticentes a aceptar la versión de los eventos que describía el hombre. Según ellos, se trataba de un simple accidente, posiblemente causado por la poca visión nocturna, o porque se había quedado dormido al volante. No ofrecía más explicaciones y era evidente que la historia se encontraba al borde de ser descartada como una mera fantasía. A pesar de la frustración y la incredulidad de las autoridades, sabía que lo que había experimentado era cierto. Aquellas heridas eran evidencia tangible, y las imágenes de la criatura que acechaba en la oscuridad eran contadas por muchas personas. Sin embargo, entendí que en el mundo exterior estas experiencias se encontraban en el territorio de lo inverosímil, en el límite de lo que la mente podría aceptar como una verdad. Fue entonces cuando noté que no era el único afectado. Con el tiempo supimos que otros conductores que habían enfrentado encuentros similares con criaturas en la misma carretera habían comenzado a compartir sus historias. Habían sido testigos de cosas inexplicables en la ruta. A medida que las historias se multiplicaban y más testigos emergían, la realidad de que algo se echaba en la oscura carretera se volvía difícil de ignorar. Aunque las autoridades seguían resistiéndose a aceptar la verdad, la creciente cantidad de testimonios dejaban una sombra de dudas sobre la versión oficial. Quizás, aunque pareciera imposible,
Estas criaturas que se ocultaban en la penumbra de la carretera no solamente eran fruto de la imaginación o el miedo, sino una presencia real que desafiaba toda explicación o lógica. Durante mucho tiempo la estación de servicio fue un refugio tranquilo, un lugar donde los conductores encontraban descanso de sus largos viajes. Sin embargo, en ciertas noches la calma se rompía con accidentes mortales. Todo esto dejaba estremecido a los presentes. Y fue durante una de esas noches en las que me encontraba solo en las bombas, que la falta de actividad me permitía reflexionar sobre los rumores persistentes que rodeaban la carretera Laredo. Había escuchado las historias de criaturas indescriptibles que merodeaban la oscuridad, pero siempre lo tomé como parte de estos accidentes inexplicables. Hasta esa noche en la distancia que vi algo que no podía comprender y me estremeció apenas lo pude distinguir. Era una figura oscura y amenazante, moviéndose entre las sombras y distorsionándose como un espectro que desafiaba toda lógica. El miedo se apoderó de mí mientras miraba cómo esa criatura se deslizaba en la oscuridad, y su presencia desató una serie de recuerdos trágicos de los accidentes mortales. No podía ignorar la conexión entre las criaturas y los eventos desafortunados que pasan en la carretera. Sé lo que va, pero no puedo entenderlo en ese momento. Era uno de esos seres que parecía estar observando desde lo lejos, escondido detrás de unos arbustos, y con la brillantez de sus ojos escudriñando y paralizándome del temor. Uno que terminó dominando todos mis sentidos. Me quedé inmóvil, y solamente la voz de un compañero acercándose y diciéndome algo que no entendí rompió ese momento, y con ello aquella criatura se escondió de vuelta. Aquel encuentro me hizo marcharme de la estación sin remedio. Me llevé conmigo el peso de la incertidumbre, y sobre todo saber que estas criaturas de la carretera en realidad sí están presentes, pero muy pocos los pueden mirar, y los que pueden hacerlo parecían o se volvían locos. Nadie les creía esos cuentos, pero las muertes y los accidentes misteriosos eran reales, y había algo de cierto en todo aquello. Aunque abandoné el empleo, las sombras de esas noches persistían en mi memoria, recordándome que algunas verdades son más aterradoras que la ficción, y que la carretera a Laredo oculta muchos secretos, secretos únicamente para aquellos que han enfrentado el miedo más profundo.